Boker Tov a todos, vamos a empezar. Hoy, Besat Hashem, vamos a hablar del concepto bendecir a alguien, recibir bendiciones de alguien. Berajá. ¿Funciona o no? Que quisiéramos que funcione, seguro. Tanto al dar como al recibir. Pero ¿quién es el apto para bendecir? ¿Qué clase de persona, y de una vez agrego, o en qué situación deberías de estar para que tu verajá funcione? Más que eso, una persona a veces se pregunta, ¿a qué verajá te refieres? Dígame en qué momento en el día recibes verajá. Buenos días. Todos los saludos son bendiciones. Que tengas buen día, buena noche, buen viaje, provecho, todas esas cosas son verajot. ¿Quién es la persona y en qué situación tú te funcionarán las bendiciones? Vamos a hacer un recorrido corto de la historia para ver cuándo se manifestó bendición. ¿Dónde en la Torá topamos con el concepto hubo bendición? Jacob en casa de Labán. Llega Labán y le dice, oye, me di cuenta que mi casa fue bendecida gracias a ti. No hablo de dar verajá, estoy hablando ahorita de causar verajá. Jacob en casa de su papá Yitzhak, ¿causó verajá en la casa? No está escrito. Jacob 14 años en la yeshiva, ¿causó verajá? No está escrito. Jacob en su casa después que regresó de Labán, cuando vivió en Israel, ¿causó verajá? No sé. Cuando estaba en casa de Labán, ¿qué le dice? Wow, se me bendijo mi casa con tu presencia. Y la Gemara trae, el Midrashim trae, ¿qué pasó a Labán? No tenía varones, empezó a tener, no tenía parnasá, empezó a tener, toda abundancia. Curiosamente, ¿dónde otra vez Jacob causa verajá? Cuando baja a Mitzrayim. Y el Nilo se desborda. Pues no entiendo, Jacob, si tienes un poder tan grande de causar bendiciones, ¿por qué no causaste en Israel en la hambruna la bendición en tu propia casa? Hay Midrash que dice que tenía, pero sí, pero en lo literal. ¿Por qué no se desbordó, yo qué sé, el Jordán, el Boquek, el Bañas, yo qué sé qué? ¿Por qué tiene que ir a Egipto y ahí causar la verajá? Yosef Atzadik. ¿Cuándo Yosef causó verajá? En casa de su papá Jacob, pues no está escrito. En la cárcel o como esclavo, tanto uno como otro le dice, oye, qué exitazo aquí. ¿Qué? No entiendo. ¿Por qué en esos lugares causaron verajot? Seguiremos haciendo preguntas. La verajá más conocida, que en la Torá dice, y bendigan así, bendigan, es cuando Jacob vino, agarra a sus dos nietos y dice así, Beja yevarej Israel, Lemor, Yesimcha Elokim que Efraim Echim Nashe. ¿Qué significa Beja yevarej? ¿En ti qué? ¿En ti de quién? ¿De quién habla Jacob cuando dice, en ti se bendecirá cada hijo de Israel? Yosef. Puede ser Yosef. Tiene que ser Yosef, si no va a decirlo para hacer.
Debería decir en ustedes, por ustedes, nietos míos, pero habla en singular. Dejemos eso en el aire, todas las preguntas. Otro caso, ¿dónde hay oficialmente una verajá? Una primera vez, Dios dice, la Torah dice, bendigan como a Efraín y Menashe. Dos, no, que hay una bendición oficial que Dios dice, ustedes bendigan. Birkat Kohanim. Y mi pregunta es, ¿en qué supera a Aarón a Moshe para ser apto de dar verajá? ¿Qué? ¿Por qué Aarón debe de dar verajá? ¿Por qué no Moshe? Ya Moshe, Birkat Moshe. Termino la pregunta, aunque podía seguir, pero ya después entenderá todo. La Gemara dice, En abraja shruya babait, ela bizchut haisha. La verajá en el hogar es gracias a la mujer. ¿Por? ¿Qué de malo tengo yo? ¿Por qué la verajá no puede ser por mí? ¿Por qué tiene que ser por ella? ¿Qué explicación hay a todo lo que acabamos de ver para que entendamos cuando tú causas verajá? No es cualquier momento del día, no es cualquier momento del año, no es cualquier situación. Hay cierta condición para que tu verajá funcione. Para empezar a responder todas esas preguntas, comenzaremos con un análisis. ¿Quién es el más digno de bendecir? ¿El grande o el chico? Me refiero. ¿Alguien grande que dé verajá de arriba hacia abajo? ¿O alguien de abajo que dé verajá hacia arriba? Ejemplo práctico. Un talmid jajam, un tzadik, un rey, un nasi, o un pobre, maltratado, con problemas, que dé verajá a alguien. ¿De dónde la verajá viene mejor? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? ¿Del Shamaim o del Eretz? Shamaim no me refiero cielo, sino de gente Shamaim o gente Eretz. ¿De dónde viene eso mejor? Por lógica, uno diría no, los de arriba son los que bendicen a los de abajo. Pero de otro lado, las tefilot, no paramos de decir en las tehilim que Akadosh Baruj Hu escucha al pobre. Akadosh Baruj Hu escucha a los que tienen el corazón roto. Lev nishbar venitke. Ane aniim aonim lefaneja. Shabbat aniim ata tishma. Y así millón de tefilot. Pero el que da la verajá de arriba. No ellos, Hashem lo escucha a ellos. Al que está en el piso, Hashem le escucha cuando bendice. Entonces, ¿qué es? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Vamos a ver ventaja y desventaja. El de arriba, pues tiene nivel, tiene espiritualidad, tiene conexión, tiene santidad. El de abajo tiene humildad, dice las cosas de adentro, porque la está viviendo. Cada uno tiene su ventaja y desventaja. Está contento. La respuesta a todas las preguntas es: el poder de la verajá está en aquel que debería de estar arriba y aceptó las circunstancias, el decreto, la situación de estar abajo. El que debería de estar arriba y aceptó estar por debajo, dispara la verajá. ¿Por qué? Antes que expliquemos, antes que traiga las pruebas, porque esa persona une las dos condiciones. Es grande y es humilde. Si es nada más humilde, tiene una. Si es nada más grande, tiene una. Pero si es grande y humilde, pues tiene las dos. Ahora vamos a recorrer la historia. En primer lugar, preguntamos,
¿Cuándo Jacob vino causó verajá? Ya, cuando está corriendo. ¿En qué momento causó verajá? ¿En casa de Yitzhak? No, porque si él es humilde, es por una... perdón, a lo mejor me olvidé de agregar algo. Dice la Gemara, ¿con quién el Kadosh Baruj Hu está? O sea, para que tu verajá funcione, tienes que estar pegado a Dios. Lama, ¿por qué? ¿Qué significa Baruch Ata Hashem? ¿Qué es Baruch Ata Hashem? Baruch Ata Hashem. ¿Qué es Baruch Ata Hashem? No es bendito tu Dios. Porque nadie le bendice a Dios. Dios está por encima de todos. No puede haber alguien que le bendiga. Baruch. Bendice tú a De bendición. No importa, pero no alguien le desborda o le da bendición a Dios. Él es la fuente de las bendiciones. Eso es Baruch Ata. Ok. Si yo quiero darte una verajá, si tú quieres dar una verajá a alguien, tienes que estar conectado a la fuente. Si no estás conectado a la fuente, no es nada. Imagínense que tienes un cable de un cargador, ¿sí? Cable para cargar. En unos años van a ver este video y van a decir, ¿qué es cable para cargar? Si todo es Wi-Fi. Para que salga. Sí, esto. Tienes un cable de cargador, ¿no? Y tienes alguien que necesita una carga. Le conectas. Pero si no conectas a la fuente de la energía, no sirve. Cuando tú das verajá, tú eres un cable. La persona que vino a pedirte una verajá, a quien saludaste buenos días, buena semana, Shavuot, todo lo que sea más alto, es la persona con el celular que tienes que cargar. Pero ¿de qué sirve que tú conectes si no estás conectado? Ok, ya entendí. Entonces, ¿cómo me conecto? Dice la Gemara, en la Kadosh Baruj Hu Masher Shechinato, Hashem no posa su Shechina, no abraza a una persona, no envuelve a una persona, a menos que sea rico, fuerte, esperen, rico, inteligente, fuerte y humilde. Ponen a los comentaristas, riqueza es de Dios, inteligencia es de Dios y fuerza es del gimnasio. ¿Qué tiene que? Humildad es lo único que yo tengo. ¿Cómo puedes decir que esas tres son condición? Respuesta. ¿Sobre quién Dios mora, posa? Sobre aquel que a pesar que es rico, inteligente y fuerte, es decir, grande, con todo eso aceptó ser humilde. Entonces, ¿quién puede dar verajá? O la verajá tuya, ¿en qué momento se recibe? Cuando tu grandeza estuvo en examen. No, cuando tu grandeza estuvo pisoteada. Y de ahí abajo bendices. Y causas bendición. Ejemplo, vamos a recorrer todas las preguntas. Jacob vino, ¿causó verajá en casa de Yitzhak? No. Estaba arriba y arriba. No puedes presumir ante Yitzhak tu grandeza. Yitzhak es el grande. Ni estás arriba ni estás abajo. Hijo de Yitzhak y Rivka, ya cállate. Ya. En la yeshiva, 14... Porque no era nada en casa de Yitzhak. No está en examen la anavá. Si tú agachas la cabeza ante Yitzhak, ¿eres humilde? No está en examen la humildad. Estaba 14 años en la yeshiva. ¿Hay examen de humildad? No, está estudiando tranquilo. De repente, este tzadik, no podemos ni entender lo que es Jacob vino. Pero imagínate al tzadik más grande, vivo o muerto que tienes en la mente. Le agarra un tramposo, malvado, hombre bajo y le contrata como eligir, el empleado. Y tienes que ver a Jacob vino trabajando como pastor, como yo que sé qué. No hay una humillación de grandeza más grande. ¿Qué pasa a Jacob cuando está en esa situación? Igual, cuando tiene que hacer la barba a un paró.
Nosotros diríamos, wow, Paró. Pero para Jacob vino espiritualmente hablando, ¿qué es Paró? Uno ve las bodas dará abajo y que no vale la pena ni el saludo. Y haciéndole la barba, y hola, y sí, me das una casa, gracias por la tzedaká, gracias por aceptar. Qué difícil es a alguien grande de repente rebajarse. Yosef Atzadik nació como príncipe, querido, un Talmid Jajam, alumno personal, Jabrutá con Jacob Avinu. ¿Qué más grande? Consentido, vestido como rey. De repente, limpiando pisos, pelando papas. Es muy difícil. Ajá, perdón. ¿Un minuto? Yosef ya no tiene la glute, es muy diferente. ¿Cómo? Ya no era rico, ya no era nada. Es lo que digo. También Jacob, cuando llega a Egipto, tiene hambre. O cuando llega con la O cuando con Labán tiene que trabajar. Le robaron todo. También llega pobre. Dice, a pesar de que tenga toda la grandeza de Sanam. Sí. Ahí la vida. No, pero a nivel espiritual ahorita. Piensa la grandeza espiritual de Jacob y estar así agachando la cabeza ante alguien que no vale nada. Muy difícil. Agarraron al grande y le bajaron. Miren, a lo mejor me falta un dato. Déjenme darles un dato. De una vez voy a responder por qué la verajá es en la casa. ¿Por qué la verajá en la casa depende de la mujer? Es curioso que todos los patriarcas encontraron a las mujeres en el pozo. ¿No? Qué curiosidad que todos los encuentros desde en el pozo. O sea, como, oye, nos vemos en el pozo, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Moshe lo encontró en el pozo. Abraham vino a Keturá y ver la Jairoi la trajo a Isaac. Eliezer a Rivka, Jacob a Rachel. ¿Qué es eso? Hoy la encuentran en las albergas, pero ¿por qué en el pozo? La respuesta es, ¿por qué las aguas del pozo se llama Be'er Maim Haim? Agua de vida. Y el agua de la lluvia también es agua de vida, pero no dice eso. Agua del río también es agua de vida, pero no dice eso. Solo sobre agua del pozo dice el pasuk, Be'er Maim Haim. La vida de Be'er Maim Haim. Hay 4 elementos. De arriba hacia abajo, en orden. Fuego, aire, agua, tierra. Sale que el elemento agua está por encima del elemento tierra. En el pozo recoge las aguas que aceptaron que están debajo de tierra. El que tenía que estar arriba y acepta estar por debajo es el que causa Be'er Maim Haim. En orden, entre hombre y mujer, ¿quién es más grande? La mujer. No, en serio ahorita, en serio. Porque en orden de la creación, Hashem va de menos a más. Tohu Vabou, mineral, vegetal, animal, humano. Es decir, cada vez que vas ascendiendo la creación va cobrando mayor nivel. En ese orden, según el Perush que Hashem creó a Adam y después de un tiempito, unas horas, a Javá, por lógica de ascenso, la mujer tiene más nivel. No da más de eso. ¿Quién hizo al hombre? Es muy bueno leer en vez de cuando Rashi. Nace Adam, dice Rashi, Dios y los malachim. Pero cuando llegó a ser a la mujer, ¿qué dijo Dios? Ese lo es ser que negó. No nace Adam, ese, yo. Déjenme, yo la voy a hacer. Entonces la mujer, en orden de creación, ella es más elevada que el hombre. Vino a Kadosh Baruj Hu y le dijo, tú estás aquí, él está aquí. Vehu imshol bach, bájate. Él es el Baal. ¿Qué es Baal? Dueño. ¿Cómo dueño? Si yo soy más grande, ¿cómo puedes pedirme que esté por debajo? La respuesta, porque toda la verajá del hogar va a ser por ti. Y la única forma que la verajá funcione
es que el grande acepte estar por debajo. Ahora entiendo Birkat Kohanim. Ahora entiendo Birkat Kohanim. No importa. También el hambruna es castigo. Y también el que robaron. Todo es circunstancias. Pero al final toca al grande agachar la cabeza. Si lo logra, dispara la verajá. Ahora entiendo por qué los Kohanim bendicen. Porque hay un hermano mayor, importante, líder espiritual del pueblo de Israel en Egipto. Y se llama Aarón. Y tiene un hermano don nadie, nómada, que nadie sabe ni dónde está pastoreando, tartamudo, en el desierto. Y viene a Kadosh Baruj Hu y le dice a Aarón, vas a recibir órdenes de Moshe. Y Aarón agacha la cabeza y se va por debajo. Algo anormal hasta la historia, porque la historia está llena de hermanos mayores que mataron o persiguieron a matar al menor cuando este intentó levantar cabeza y ponerse por encima de ellos. Cuando Aarón agacha la cabeza ante Moshe, ¿qué dice a Kadosh Baruj Hu? Tú, a bendecir. Tú eres el apto ahora para bendecir. Porque la regla es, cuando el grande aceptó estar por debajo, él causa la verajá. En base a eso, entendemos la verajá de Efraim y Menashe. Lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué pasó ahí? Agarró al grande y le puso por debajo del menor. ¿Y qué dijo? Bejá. En ti. En ti se bendecirá. Porque la bendición depende nada más cuando el grande aceptó que le bajen. Bejá y Ebarej. ¿Esta idea es general o es en general? No sé, es mía. ¿Entendimos cómo funciona? Siempre, sí. ¿Entendimos cómo funciona? Siempre cuando tienes alguien que te rebaja y deberías de estar arriba, eso lo causó Boreolam para que bendigas. ¿Saben qué es esa sensación de alguien que le da ganas cobrar su puesto? Gritar, yo soy aquí, yo estoy aquí. Yo soy Jajam, yo soy Ashir, yo soy Gibor. Pero el problema es que en las cimas no está Dios. Ahí no está. Él está abajo. Entonces cuando tú peleas la cima, grita hasta mañana, bendice hasta mañana. No estás conectado en enchufe. No hay ahí conexión, no hay. ¿Para qué gritas hasta mañana? Baja la cabeza. Y entonces tu bendición se recibirá. Sí, Aarón, León. Se entiende lo que dice, nada más creo que, bueno, ¿cuál es el mecanismo cuál es la grandeza de bajarse? Eso es lo que... Dijimos al principio de la clase y ahorita lo voy a conectar. ¿Cómo empezó la clase? Preguntamos, ¿cuál verajá es más grande? ¿La de arriba hacia abajo o la de abajo hacia arriba? ¿Del grande al simple o el del simple al grande? Dijimos que cada uno tiene ventaja y desventaja. Pero cuando el grande llegó abajo, tiene las dos. También tiene su grandeza y también tiene su humildad. Cuando él mantiene la grandeza, hay un problema. Dije y lo he decidido de otra forma. En las cimas no está Dios. Cuando una persona es orgulloso, si tendríamos lentes infradios, ¿qué hubieras visto en un panorama de fiesta, boda, knis, calle, negocio, casa? No importa. ¿Qué hubieras visto? Una presencia divina llenando todos los espacios. Okay. Y aquí que el Señor pavo real entra. ¿Qué hubieras visto?
Kriyat Yamsuf. Hubieras visto la presencia divina abriéndose. Porque Dios dijo, donde está Él, yo no estoy. Entonces no puede bendecir, no está conectado. Vamos a ver otros ejemplos. Ahora entendemos por qué cuando hay problemas y uno quiere milagro y uno quiere salvación, se lee Tehilim. ¿Y por qué no Kohelet? ¿Por qué no Iov? ¿Por qué no Yoshua Shoftim? Tehilim. ¿Por? ¿Qué tiene el Tehilim? David, ¿y? ¿Shlomo te cae mal? Yoshua Shoftim, Yonah, así. Respuesta. ¿Qué hizo? ¿Qué era David? ¿Qué clase de vida tenía David? Le llama el profeta Shemuel, ni nada más ni menos. Le dice, Dios me dijo que tú eres el rey y he aquí que te estoy ungiendo en nombre de Dios. Cuando ya le nombra rey y le pone en la cima, ¿qué pasa con la vida de David? ¿Saben? Le contrataron de violinista en el tejado. Le contrató el rey Shaul que le toque el arpa. Oye, yo soy rey. ¿Cómo que tocar violín? Y toda su vida, ya con corona en la cabeza, perseguido, maldecido, humillado, golpe de estados de su hijo, Shimi Ben Gerá, maldiciéndole, haciéndole jaroset, y David Amelech. Cada vez que alguien te humille, aprovecha para bendecir. Se habló muchas veces de eso. Cada vez que alguien te haga de menos, aprovecha para bendecir. Te hizo uno de los favores más grandes. Te bajó de la cima que te crees abajo a donde hay conexión de enchufes eléctricos. Ahí, cuando bendices, funciona. Ahora entiendo, y no tengo otra explicación. Que lo ofende, por eso Sí, lo ofende. se queda callado. Claro, es lo que dije. El que se ofende y le dejan caer y se queda callado, bendice. Humildad. Reconocer que Humildad. yo soy mucho y que Dios es todo. Humildad. A pesar que soy rico, inteligente y fuerte, no soy nadie. No soy nada. Pero dilo, es una cosa. Vívelo. No sirve si yo digo que soy. Vívelo. Compruébalo de abajo. Jacob lo comprobó de abajo, humillado por Labán y Paró. Yosef lo comprobó de abajo, siendo esclavo de Potifar y prisionero. Rachel, ¿por qué de todas las tefilot la de Rachel fue la que se recibió? Y le dijo a Kadosh Baruj Hu, tú sí puedes rezar. ¿Por qué Rachel sí? ¿Quién es la mujer oficial de Jacob? De nacimiento. Rachel. ¿Quién es el amor de Jacob? Pues Rachel. ¿En qué nivel está Rachel a nivel de matrimonio? Lo más alto. ¿Saben qué humillante de repente que llegue Lea, la intrusa en este matrimonio, traiga hijos y la diga a la estéril Rachel, ¿por qué molestas en el matrimonio? Estás causando problemas, me estás quitando a mi esposo. Ameat kahtejet ishi, yo te estoy quitando a ti. ¿O tú me estás quitando a mí? ¿Qué hizo Rachel? El que calla la boca cuando se le rebaja es el que puede abrir la boca para que se bendiga. Pero si ella se cayó, ¿por qué Dios no le dio los hijos que ella quería? A Rachel le dio. A raíz de eso quedó embarazada. Ya no necesito. ¿No era suficiente cuando se casó Lea con Jacob? Otra vez, hay un examen. Es lo que quiero que entiendas. Hay un examen de humillación, de rebaja, que ahí se checa. Y cuando Rachel vino y la pisó, porque hasta entonces puede ser, bien, ahí vamos las dos.
a la par. Cuando Rachel la hizo de menos, ahí salió la bendición. Creo yo que es la única explicación que tengo por qué la epístola de Nachmanides, ¿así se dice? Epístola, no pistola. No pistola. Porque la epístola del Nachmanides y Geret Aramban termina diciendo, y cuando termines de leer esto, pídele a Dios. Leí una carta. ¿Por qué la carta funciona? No entiendo. Con todo respeto, una carta de un gran tzadik a su hijo, pero es una carta. Respuesta, ¿qué dice la carta? La carta dice, y cada vez que te encuentres con una persona, ve en que él es más grande que tú. Es lo contrario que nos pasa. Normalmente cuando te encuentras con alguien, quieras o no, psicológicamente lo primero que te pasa en la mente es, ¿en qué yo le supero? Le supero en edad, le supero en dinero, en belleza, Viene Nachmanides y dice, no, al revés, agacha. No importa quién eres, ponte por debajo de. ¿Lo lograste? Ahora pide lo que quieras. Porque el de arriba, cuando aceptó estar por debajo, es el que causa la verajá. Vamos a finalizar. ¿Qué? ¿De estar abajo? No. ¿Qué dice? Y cuando te levantes de leer este libro, checa cómo lo debes de llevar a cabo. O sea, no es lectura, no es abracadabra. O sea, hay que leerlo, hacerlo para que funcione. Finalizo. En la vida, cada uno tiene que saber que la humildad, en la zona de humildad está la conexión eléctrica. Pero es aquí algo que es duro de decir, pero vale solo si bajas de arriba a abajo. No si naciste abajo. No, si naciste abajo ya... Tienes una ventaja, tienes una de las dos. Está bien, pero eres de corazón roto, eres pobre, está bien. Pero tienes una ventaja nada más. Pero si bajas de arriba hacia abajo, ahí vale la humildad. Ahí se llama humildad. Quiero terminar con la pregunta básica. ¿Y los rabbanim tienen la posibilidad de bendecir o no? O... Tú dices así, ¿no? Les voy a decir cuándo sí, cuándo no. O quién sí, quién no. Había un jajá muy grande que se llamaba Rabbi Akiva Iger. Rabbi Akiva Iger era uno de los talentos más valiosos que tuvo el pueblo judío. Él escribió un libro que en él hay muchas preguntas que hizo muy duras de resolver. Preguntas muy fuertes. No de fe, de Jajamil, que dijeron dichos y él, por ejemplo, ¿cómo el Maimónides dice esto así, así? Si en el segundo libro de él se contradijo. ¿Cómo la Gemara dice aquí así, así? Si aquí está escrito así, así. Preguntas difíciles. Que se convirtió en un reto de todos los estudiantes de la Torah responder las preguntas de Rabbi Akiva Iger. Él no respondió. Él no respondió. Pero es interesante cómo terminó la pregunta. Después del signo de interrogación, puso nada más 3 palabras. Tzarich iyun gadol. Necesito profundizar y estudiar mucho para entenderle. Otra vez. ¿El problema dónde está? Según Rabbi Akiva Iger. No en aquel que bombardeé. No en el Maimónides, que encontré una contradicción en sus palabras. El problema está en mí, que no logré profundizar lo suficientemente o ser demasiado inteligente para poder responder o entender. ¿Cómo se llama eso? Humildad. De paréntesis, no para quitarle mérito. Y tiene razón.
Y tiene razón. Cuando tú no entiendes a alguien, especialmente si es un Talmid Jajam muy importante, el problema no está en él. ¿Y cuál es la prueba? Que durante los años siguientes habían preguntas de Rabbi Akiva Iger que se respondieron muy bien, con otros Talmid Jajamim que tuvieron el Zehut. Este Rabbi Akiva Iger, así me lo contaron, cuando estaba ya mayor de edad, acostado en su cama, su hijo venía a leerle cartas de preguntas. Rab, tu alumno fulano mengano pregunta, en caso así, asá, ¿se puede o no? Dijo Rabbi Akiva a su hijo, te prohíbo usar la palabra alumno. No existe el término alumno. Porque cada vez que yo me paro ante los alumnos a enseñar, umitalmidai, yoter mikulam, de mis alumnos aprendo más. ¿Por qué? A raíz del alumno se preparó la clase. Por lo que dijo y agregó, se entendió mejor. La pregunta que atacó causó una respuesta que lo aclara más. Entonces, ¿quién benefició a quién? Dijo Rabbi Akiva Iger, no existe eso. El Rab es por debajo del alumno. En base a todo lo que dijimos se entiende. Ahí, si lo logró el Rab, ahí puede dar verajá. La verajá siempre es en los exámenes de humildad. Cuando podías estar arriba y aceptaste estar por debajo. Concluyo. Cada vez que Dios ve que requieres de una verajá, que necesitas una gran bendición en tu vida, en tu familia, te mandará a alguien que te agarre de las cimas y te tire hasta lo más bajo. Y cuando tú aceptes y entiendas el reto que te están metiendo, no te olvides, de ahí abajo, bendice. ¿Dónde tengo una insinuación a todo esto? Y con eso cierro. Es una insinuación. Dice Akadosh Baruj Hu a Agar, la esposa de Abraham, segunda esposa de Abraham. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice el malaj en el desierto a Agar? Mira, Agar, entiendo la situación tuya. Entiendo que eres princesa del Egipto. Y entiendo que como princesa entrates a un hogar para ser sirvienta. Entiendo que de las dos mujeres de Abraham, tú eres la importante porque eres la fértil. Y Sara es estéril. Entiendo toda tu grandeza, pero te ordeno. Ve y doblégate ante Sara. Y te prometo un hijo, Ishmael. Cuando doblegues y agaches la cabeza, Ishmael. Te escuchará Dios todas tus plegarias. Dejando de lado el horroroso Ishmael, nada más agarrando la frase. Si agachas la cabeza, resultado, Ishmael, tus bendiciones. Muchas gracias.